Como cada martes nos acompaña la abogada María Inés Ibacache en nuestro bloque Ciudadanos en Directo. ¿Cómo está María Inés? ¿Qué tal? Muy bien, buenos días. Bienvenida. Hoy día para hablar de un tema que ha estado en la palestra, digamos, en la pauta, a raíz del caso de Nabila Rifo allá en Coyhaique, el tema de la violencia intrafamiliar. Sí, así es. A propósito del caso de Nabila Rifo, que yo estuve revisando la audiencia de formalización, que es muy similar por lo demás a lo que pasa con la mayoría de las audiencias de formalización por casos de violencia intrafamiliar. Por lo que yo he sabido, lo que pasó fue que este señor había ido, su expareja o su actual pareja habría ido con un hacha a intentar abrir la puerta de su casa, es decir, violación de morada y amenazas simples. Y por eso se le formalizó y en la audiencia se le exigió un tratamiento de 6 meses en el CERNAM, en un área que hay específica para hombres sin violencia, que es bastante usual. Y que en teoría, de acuerdo a la ley, se debería informar de los avances al tribunal. Pero en este caso, como en la mayoría de los casos de violencia intrafamiliar, no se ha informado al tribunal, ya incluso estaba por vencer el periodo de plazo de suspensión condicional, que era de 1 año, sin que hubiera reportes de que este señor se hubiera tratado, independiente de que en este caso sea él o no, en definitiva, el culpable, claro. Porque hay teorías que dicen que eventualmente podría haber otras personas involucradas, en fin. Pero independiente de eso, eso refleja lo que pasa con la mayoría de los casos de violencia intrafamiliar, que por lo demás hay un mismo tratamiento para violencia física, psíquica, y por lo tanto creo que falta la especialización que hace que pueda distinguir casos realmente graves o donde ponga en peligro la vida. Sí. Ahí estamos viendo precisamente algunos de los puntos que queríamos abordar. Exactamente, ¿qué es lo que es? Cualquier forma de maltrato que afecte la vida, la integridad física o psíquica de quien tenga o haya tenido la calidad de pariente, cónyuge, conviviente del ofensor, o de su conviviente, incluyendo a menores que vivan bajo el cuidado, por ejemplo, el hijo de la pareja que viva, o un adulto mayor que viva dentro, o discapacitado que se encuentren bajo su cuidado. Perfecto. Ahora, ojo con esto, puede ser cualquier forma de violencia, incluso, por ejemplo, la violencia económica, que es una forma de violencia bastante común. ¿En qué traducido? ¿En qué, por ejemplo? ¿En no pago de una pensión alimenticia? No tanto eso, pero por ejemplo, la mujer que no trabaja, que es más frecuente, tiene violencia económica en la medida que, si no accede a peticiones de carácter sexual o de carácter de otro tipo, no hay entonces derecho a que le compre sus cosas. Una suerte de chantaje. Una suerte de chantaje. O la actitud típica que te mantengo, por lo tanto tienes que obedecer, no tienes la casa limpia, o a la inversa, en el caso de un marido que gana menos que la mujer y que es tratado de perdedor, de inútil, que son tipos de violencia que a veces son violencia psicológica, pero que de verdad van produciendo un menoscabo emocional muy, muy profundo en hombres o mujeres. Ojo, que los hombres también denuncian. Más o menos el 10% de las denuncias son de hombres, no necesariamente de parte de su mujer, sino que más bien de otros hombres de la familia. Se da caso, por ejemplo, de padres adultos mayores respecto de sus hijos, el suegro, en fin, ese tipo de situaciones es más común que entre cónyuges o entre parejas. Ojo, que también puede afectar, hay en todo caso, por supuesto, y ojo que esto también puede darse entre convivientes, por lo tanto no solo convivientes de sexo diferente, sino también en casos de convivencia civil o convivencias homosexuales. También. Así es. ¿Cuándo puede actuar un tribunal de familia? Frente a la violencia intrafamiliar puede actuar tanto el tribunal de familia como el juicio, como el tribunal de garantía, es decir, penal. La única diferencia es la reiteración. Si son un hecho aislado, lo va a haber un tribunal de familia. Y si es en cambio reiterativo, lo va a haber un tribunal de garantía. Ahora, ahí creo que se da lo que yo te decía, una violencia psicológica que produce un menoscabo moral o emocional. Creo que es más lógico que lo viera, aunque fuera reiterado un tribunal de familia que tiene mayor expertise en reconocer ese tipo de situaciones. Para un juzgado de garantía, una violencia psicológica, la verdad, parece algo tan mínimo que no le da tal vez la relevancia que debería tener, porque no podemos comparar un homicidio, unas lesiones, con una agresión psicológica que está dañando una familia como grupo. ¿Cuándo puede actuar? Por lo tanto, cualquier denuncia puede denunciar no solo la víctima, sino que los terceros, su entorno, la policía, cualquier persona, e incluso en forma anónima. Y el tribunal puede actuar aún que no le parezca que haya fundamento, solamente por las dudas, solamente por proteger a la familia puede tomar medidas cautelares. Ante una duda razonable. Ante una duda razonable que no es necesario siquiera que la justifique el tribunal. Segundo, cuando se trata de un hecho aislado, va a verlo la familia, cuando es reiterado lo ve el juzgado de garantía. Cuando no hay lesiones físicas, porque si hay lesiones pasa obviamente a garantía, y cuando existe riesgo de violencia intrafamiliar, por ejemplo, en una pelea hay una amenaza de
no te voy a dar más plata, no te voy a, en fin, diversas, o no te voy a prestar a los hijos, no te los voy a pasar para que los visites, violencia de ese tipo. Y si se denuncia o existe temor a agresión por amenazas, denuncias previas a la drogadicción, alcoholismo, es un elemento que el tribunal va a tomar en cuenta, porque una amenaza dada por una persona que es adicta a drogas, sin duda, es más seria que la amenaza que pueda dar una persona en un estado de rabia. ¿Qué medidas puede adoptar el tribunal? No necesita fundamentar su actuación, que es lo que habíamos hablado. Es decir, puede llegar una persona con la angustia de la amenaza y no tiene mayores pruebas, pero el tribunal le parece creíble, puede adoptar inmediatamente para proteger a las víctimas algunas medidas cautelares, como por ejemplo pedir que se aleje, que mantenga una distancia, que salga de la casa, puede prohibir el uso de armas o decomisar las armas que tenga. Ha pasado, por ejemplo, en el caso de funcionarios policiales que tengan un arma en la casa, obviamente ahí se ve el caso que no podría seguir trabajando, pero a la vez no puede portar armas, pero lo determina el tribunal caso a caso. Y también el registro de sanciones, es decir, las personas que han sido condenadas por violencia intrafamiliar, que es un registro especial en el registro civil. ¿Qué medidas puede adoptar el Tribunal de Familia? Por lo que habíamos visto, todo este tipo de medidas de cautela. Y en garantía existe además la posibilidad de que se dicte cualquier otra forma de protección. Para que lo tengan en cuenta también las víctimas, pueden solicitarlo directamente en la Fiscalía. Hay recepción en hogares de acogida, por ejemplo, mujeres que están siendo violentadas, o hombres o adultos mayores que están siendo violentados y no tienen dónde irse. Pueden tener una casa de acogida. Porque muchas veces una forma en que la víctima sigue en el lugar es precisamente porque no tiene nada más dónde ir. Otro lugar donde puede pedir eso, puede pedir rondas periódicas, le pueden entregar un celular para que lo tenga para casos de emergencia. Y por supuesto también, sí, claro, pero es cosa también de exigir. Y en el caso de Nabila Rifo, yo creo que podemos sacar algunas lecciones. Una, quizás falta especialización dentro de los juzgados, tanto de familia como de garantía. Quizá es importante también que la víctima siga dentro del proceso exigiendo reportes. Si se le ordenó hacer un tratamiento contra el control de impulso, contra el manejo de la violencia, que exista reporte permanente. Segundo, que haya una mayor proporcionalidad entre el daño. Por ejemplo, llegar con un hacha probablemente es mucho más grave que un griterío dentro de una familia. Y por lo tanto, a lo mejor la persona que arma un escándalo, es lógico que vaya a este tratamiento, pero a lo mejor en el caso de esta persona debió haberse dado otro tipo de medidas cautelares, pero ahí también está la propia víctima. Y la víctima necesita más apoyo para salir de este círculo de la violencia. Porque Nabila Rifo, de hecho, seguía con su agresor. Y de hecho, en la fiesta en la que habían ido, estaba este agresor que había entrado con un hacha a su casa. Y ese tipo de situaciones es porque hay un daño mental que necesita apoyo, que necesita desprenderse de este círculo de violencia. Así es, y de apoyo en todos los ámbitos. Importantísimo el tema de la información en todo caso. Muchos de estos datos quizás la gente, quienes sufren violencia intrafamiliar, no los manejan. Así es. Y el temor a quedarse en la calle, sin apoyo, solos, es lo que los inhibe de recurrir finalmente a la justicia. Y sobre todo en los niveles medio altos, a veces hay un temor social y el desamparo también no deja de ser, porque muchas veces por no irse, una persona que tiene un nivel socioeconómico alto, es complicado porque no tiene a dónde. El teléfono de denuncia precisamente lo tenemos ahí en pantalla, María Inés, para poder entregar esa información y tenerla en cuenta y en consideración a la hora de abordar un tema tan difícil y complejo como este. María Inés, gracias por haber venido ahí. Un gusto.